Cuando hablamos del derecho, tenemos que hacer necesariamente una referencia y una distinción. Tenemos que hablar, por una parte, del derecho civil, lo que entendemos los canonistas, que es el derecho ordinario de cualquier Estado, y luego tenemos que hablar del derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia. En cada país del mundo, o en su gran mayoría, coexisten dos derechos. Por una parte, el derecho del Estado y por otra parte, el derecho de la Iglesia. Los fieles de la Iglesia son también ciudadanos de ese Estado. Por tanto, tienen, por así decir, dos ordenamientos por los que regirse. Por una parte, todas aquellas cuestiones civiles deberán regirse por el derecho propio de ese Estado, lo que sería el derecho civil, y todas aquellas cuestiones que sean propias de la Iglesia deberán ser regidas por el derecho canónico. Esto es así y es muy comprensible porque donde hay una sociedad humana, donde hay un grupo humano, verdaderamente hay derecho, hay normas. El famoso adagio latino de ubi societas ibi ius significa que donde hay sociedad hay derecho. Luego, por tanto, donde hay seres humanos, donde hay personas, es necesario regular estas relaciones entre las personas mediante normas. De hecho, el derecho canónico se llama derecho canónico porque canónico viene de canon, que en griego significa norma. Yo sé que puede haber algunas objeciones, y de hecho las ha habido a lo largo de la historia, diciendo que Jesucristo no inventó el derecho canónico. Pero no inventó ni instituyó el derecho canónico como tal, podríamos decir, pero tampoco es así exactamente, porque es verdad que si repasamos los evangelios nos damos cuenta que Jesucristo sí decía cómo se tenían que hacer algunas cosas. Por tanto, sí podemos decir que instituía una serie de normas. Por ejemplo, les explica a los apóstoles cómo tienen que rezar, cómo tienen que dirigirse a Dios como Padre, por ejemplo. Es una instrucción espiritual, una manera de rezar, pero también no deja de ser una norma. Por tanto, los católicos sabemos que tenemos, por así decir, un doble ordenamiento. Como decía al principio, por una parte tenemos que cumplir y ser buenos ciudadanos, tenemos que cumplir con las leyes civiles del Estado, y por otra parte tenemos que cumplir como miembros de la Iglesia con las normas canónicas, con las normas que la Iglesia nos impone. Y no nos impone para fastidiarnos, sino todo lo contrario, para salvaguardar nuestros derechos, para decir cuáles son nuestros deberes también, porque también tenemos deberes como miembros de la Iglesia. Por tanto, ¿qué sucede con estos dos ordenamientos? Pues sucede que la comunidad política y la Iglesia buscan de alguna manera que esos dos derechos no se contrapongan, sino que más bien lleguen a un acuerdo, puedan conjugarse los dos, y de ahí surgen lo que se conoce como el concordato. Tenemos dos casos que son probablemente los más conocidos, o el más conocido son los pactos lateranenses del año 1929, entre el Estado italiano y entre la Santa Sede, donde se regulan toda una serie de asuntos que habían quedado pendientes desde la unificación de Italia. Era muy necesario. De hecho, los pactos lateranenses, todavía en vigor, pues han sido un gran beneficio para la Iglesia desde 1870, cuando se unificó el Estado italiano. En España también tenemos unos acuerdos que se firmaron en el año 1979 y que sustituyen el antiguo concordato de los años 50. Y así podríamos seguir explicando y sumando toda una serie de concordatos y de acuerdos entre los distintos estados y la Iglesia Católica para que esos dos derechos no sean dos derechos contrapuestos, sino que sean dos derechos complementarios, porque no debemos olvidar que, por poner un ejemplo, un fiel católico español es a la vez un miembro de la Iglesia y es a la vez un ciudadano español. Un italiano le pasa lo mismo si es católico.
Entonces no puede tener un doble ordenamiento que pueda contraponerse en algún punto o en algún momento de su vida. Por tanto, es necesario buscar estos acuerdos entre la Iglesia y el Estado para conjugar estos dos derechos, el derecho civil, o mejor dicho, porque el derecho civil nos referiríamos a todo lo que no es derecho canónico, por tanto incluye el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho mercantil, todo lo que es el derecho ordinario del Estado y por otra parte todo lo que es el derecho canónico.